Fue una noche de junio de 2015 en un barrio tranquilo y rico del sur de Essex. John Edward Palmer, un hombre de 64 años conocido en el Reino Unido como Dedo Dorado, quemó basura en su jardín sin sospechar nada. No sabía que se había hecho un pequeño agujero de vigilancia en su pared, ni que una pistola de calibre .32, equipada con silenciador, estaba apuntando hacia él. En cuestión de segundos, décadas de ambición excesiva y alianzas criminales se volvieron contra él. 6 tiros lo golpearon. Se tambaleó durante unos 15 metros antes de colapsar en el césped cerca de la entrada a su casa fortificada, perdiendo sangre hasta la muerte. Lo que dejaron a los investigadores de Essex perplejados fue la ausencia total de evidencia. No se escucharon disparos gracias al silenciador, no se ha activado ninguna alarma y, lo más intrigante, no se ha abierto ninguna investigación de homicidio de inmediato. ¿Quién mató a Palmer y por qué? ¿Por qué alguien habría hecho un agujero de observación en su pared? Este no fue un asesinato común. Fue una ejecución planificada, envuelta en silencio, poder y miedo. Para comprender la violenta muerte de John Palmer, es necesario regresar al 26 de noviembre de 1983, en el depósito de Matrin, cerca del aeropuerto de Heathrow. No era un banco, sino una fortaleza baja de concreto, oculta entre los almacenes donde circulaban bienes de alto valor, dinero, diamantes y especialmente oro, bajo una fuerte vigilancia. Esa mañana, un grupo de ladrones, dirigido por el experimentado criminal Brian Robinson, tenía la ayuda de un informante interno, Vigia Anthony Black. A las 6:40 am, Black abrió sus puertas para ellos. Los bandidos arrojaron gasolina a los guardias, nos amenazaron con armas y exigieron los códigos de la caja fuerte. Lo que encontraron en el interior excedían todas las expectativas. No solo dinero, sino cajas y cajas de barras de oro puros, cada una con marcas de refinería con kilogramos y vale miles de libras. En 40 minutos de frenesí, tomaron más de 3 toneladas de oro, así como diamantes y dinero, desapareciendo en la niebla. Sin embargo, el oro representó un problema. No era como notas que se pudieran gastar en un bar o diamantes que podrían venderse en el mercado de Black Hatton Garden. Cada barra de oro tenía un número de serie, un sendero documentado. Venderlos sin cambios iluminaría alertas en toda la policía, desde Scotland Yard hasta Interpol. Los ladrones necesitaban a alguien capaz de hacer que ese oro desapareciera, convirtiéndolo en dinero imposible de rastrear. Fue entonces cuando John Palmer entró en juego. En 1983, Palmer no fue un gran jefe del crimen. Era un propietario de 33 años de joyero de una pequeña tienda de Bristol llamada Scadlin Limited, que intercambiaba oro y usaba anillos. Pero detrás del mostrador construyó algo mucho más grande. Una operación de fundición clandestina en su casa en Lansdowne, un suburbio de baño tranquilo. Su esquema era simple pero ingenioso. Un cobertizo de concreto reforzado con hornos industriales capaces de derretir el oro a más de 1000 grados. Para los vecinos, era solo un hombre que trabajaba en su oficio. Al inframundo era una mina de oro, literalmente. El talento de Palmer estaba en el proceso. Tomaría una barra pura de 24 quilates del robo, la derritió junto con chatarra, joyas viejas o cualquier metal que redujera la pureza y borre las marcas de la refinería. El resultado fue una nueva liga, imposible de rastrear, formada en mandíbulas o transformada en joyas. Estos productos se registraron en los libros de Scadlin como ventas legítimas, pero Palmer fue más allá. Envió oro a los bancos suizos, compañías fantasmas de Liechtenstein y corredores en lugares Chipre donde las preguntas eran raras. Una sola barra que valía unas 10.000 libras podría fragmentarse, venderse y depositarse como dinero limpio en unos pocos días, generando millones para los mentores de robo. Palmer no había planeado el robo. Este mérito pertenecía a Kenneth Noy, un astuto criminal de Kent, con una mente aguda y conexiones aún más peligrosas. Noy, ya observado por la policía por recibir, necesitaba a alguien que pudiera lavar una cantidad tan grande de oro. Palmer fue la elección obvia, indicada por los contactos medios. Hasta el comienzo de 1984, el oro salió de los escondites, cobertizos, tronco de automóvil e incluso garajes suburbanos hacia el cobertizo de Palmer. La operación, sin embargo, no fue perfecta. Las transacciones en efectivo dejaron brechas en los registros de Scadlin y la riqueza hita de Palmer, un nuevo Mercedes, renovaciones en su casa, llamó la atención. En 1985, la Unidad de Policía Metropolitana Especial, conocida como el Escuadrón Volador, cerró el asedio. Invadieron su propiedad en Lansdowne y encontraron hornos, moldes y restos de oro. Su compañero, Gary Chappell, fue sentenciado a 10 años de prisión por recibir. Palmer, sin embargo, salió ileso. En su juicio en el Tribunal Criminal Central de Londres en 1987, se presentó como un hombre de negocios ingenuo
ingenuo, alegando que compró el oro de buena fe, sin darse cuenta de su origen. Su carisma era contagioso, voló besos al jurado, hizo bromas, y al final fue absuelto. La prensa lo llamó Goldfinger, una referencia al villano de James Bond que convirtió todo en oro con un toque. Pero la historia no terminó allí. El robo de Brink's-Mat no solo enriqueció a los delincuentes, sino que también los destruyó. En los años siguientes, el oro maldito de Brink's-Mat se ha convertido en una leyenda en bares frecuentados por bandidos. Los involucrados comenzaron a morir, disparados, apuñalados o simplemente faltantes. Además de los nombres conocidos, como los ladrones e informantes mismos, otros vinculados al robo tenían propósitos trágicos. Dale Moore, sospechoso de ayudar a mover el dinero del oro, fue ejecutado en 2005 con una aparente precisión en Londres. Su muerte, como Billy y Flaute Robinson, en Tenerife en 2006 y la de Gary Lee en Marbella en 2010, alimentaron la teoría de una limpieza sistemática, eliminando a aquellos que sabían demasiado sobre el paradero del oro. Estos asesinatos, dispersos durante años y fronteras, sugieren una venganza implacable, que puede haber llegado a Palmer en 2015, conectando su asesinato a largo plazo de ese robo. Mientras que Anthony Black, el hermano de Brian Robinson, se convirtió en informante y sobrevivió bajo protección policial, otros no tuvieron tanta suerte. El sendero de oro generó paranoia, traiciones y represalias. Palmer, sin embargo, parecía intocable. Su absolución, su fortuna y su influencia lo protegieron. El robo de matones no fue solo un crimen, fue una chispa que quemó el inframundo, ardiendo durante décadas. Y para Palmer, eso fue solo el comienzo. En la década de 1990, dejó las calles grises de Bristol y se instaló en las playas doradas de Tenerife. Ya no era solo el pulgar de oro, el hombre que derritió el oro del oro. Ahora construyó un imperio de estafas bajo el sol y negociaciones en las sombras. Desde tiempos de tiempo en las Islas Canarias hasta los esquemas del inframundo de Essex, su fortuna se elevó de manera verdadera. Pero cada acuerdo plantó las semillas de su propia ruina. Tenerife en la década de 1990 fue un paraíso turístico británico, vuelos baratos, sol durante todo el año y un mercado de equipo en expansión. Palmer vio allí una oportunidad en la que otros solo vieron a los turistas quemados por el sol. Desde su base en Playa de las Américas, creó una maraña de compañías que alcanzan 122, según algunos registros, con 60 cuentas bancarias repartidas por el Caribe, Chipre y Suiza. Su buque insignia fue Island Village, una operación de equipo que prometió a los clientes un pedazo de paraíso. Una semana en un apartamento con Sea View, con unos pocos miles de anticipación. La presentación fue impecable. Vendedores capacitados para identificar vulnerabilidades británicas y familias de clase trabajadora. Los vendedores actuaron en salones del aeropuerto o bares de hoteles de lujo, donde el estado de ánimo relajado y el alcohol aflojan la desconfianza de los clientes. Suscríbete hoy y ahorre miles, insistieron, empujando contratos llenos de cláusulas en cartas pequeñas, escritas para confundir. Los compradores solo descubrieron la verdad cuando era tarde. Sus propiedades no valían nada. Los apartamentos fueron superados, las tasas de mantenimiento disparadas ilegalmente, y revender la porción del paraíso era imposible. Para el momento en que se acumularon las quejas, el dinero ya había desaparecido, drenado por una cuenta extranjera de laberinto orquestada por Palmer. El golpe ha engañado a unas 17,000 víctimas durante una década, produciendo entre 20 y 30 millones de libras. Mientras los heridos lucharon para recuperar sus economías, Palmer vivió como un sultán. Su pueblo en Tenerife, erigido sobre un acantilado con vistas al océano, con pisos de mármol con luces, una piscina privada y una flota de autos deportivos. Frecuentaba organizaciones benéficas con su esposa, Marne Ryan, y sus hijas, cultivando la imagen de una revista Minutos Legítimos. Los tiempos de tiempo fueron solo la fachada pública de su imperio. Detrás de escena, sus negocios se sumergieron en aguas mucho más nubladas. En la década de 1990, Palmer estableció lazos con el inframundo postsoviético de Rusia, ayudando a crear la primera empresa de equipo del país, una empresa que lo arrastró al universo caótico del crimen organizado de Moscovite. Los vuelos regulares a Rusia, documentados en los archivos de la policía española, lo conectaron con oligarcas y figuras de la mafia que lavaron dinero a través de activos occidentales. Los rumores también lo asociaron con grupos criminales rumanos en Tenerife, consolidando su papel como pieza clave en el flujo de capital sucio de Europa del Este. El oro del robo de esteras de Brink ya le había enseñado cómo borrar las pistas financieras, y los rumores vincularon su red con las ganancias con drogas y bienes de contrabando. Aunque la evidencia concreta
concreta era escasa. De vuelta en Inglaterra, sus raíces estaban integradas en Essex, un condado donde los Campos Verdes ocultaban una red criminal organizada. En la década de 1990, el inframundo de Essex floreció. Las drogas inundaron puertos como Tilbury y las pandillas tradicionales de Londres emigraron a los vecindarios tranquilos de la región. En el centro de este universo estaba David Hunt, conocido como Longfella, Longface, un gigante cuya unión gobernó a través del miedo y la lealtad. Su imperio, detallado en los informes de Sunday Times, cubiertos de esquemas de protección y tráfico de drogas hasta lavado de dinero. La red offshore de Palmer podría haber sido el canal perfecto para limpiar las ganancias de Hunt, convertir dinero sucio de drogas y extorsión en propiedades en España, compradas con fondos camuflados. Tenerife's Timeshares sirvió como una fachada ideal. Aunque no había prueba directa de una sociedad entre los dos, en un juego donde los favores y las deudas eran monedas actuales, le debe algo a un hombre como Hunt era tan peligroso como lo traicionó. La paranoia de Palmer creció. Comenzó a usar chalecos balas bajo los trajes impecables, guardias de seguridad contratados, incluido un asociado iraquí, y confiaba en muy pocas personas. Su oficina de Tenerife, con arcas cerradas y registros financieros complejos, era el cerebro de un imperio administrado por Rails, contadores en Londres, naranjas en paraísos fiscales como el hombre y los banqueros en los centros financieros mundiales. Su estilo de vida atrajo a los enemigos, y no estaban solo en España. A fines de la década de 1990, el imperio Palmer comenzó a desmoronarse. La presión para administrar estafas, negocios internacionales y una creciente lista de rivales lo consumieron. La adicción a la cocaína empeoró, alimentando explosiones de ira que alejaron a los colaboradores y usaron su matrimonio con Marn Ryan. En 2001, las autoridades británicas, alertadas por las furiosas víctimas de las horas de tiempo, invadieron sus operaciones en Tenerife. La evidencia fue abrumadora: contratos falsificados, cuentas ocultas y un rastro de vidas destruidas. En el Tribunal de la Corona de Bristol, Palmer fue condenado como mentor de fraude masivo. Sentenciado por 8 años, sirvió poco más de 4, dejando prisión en 2005 con una fortuna reducida y reputación en rizos. El hombre que ya fue comparado con Goldfinger surgió como una sombra de lo que fue, arruinado financieramente, visto con sospecha por parte del inframundo. Su fragilidad lo convirtió en un hilo suelto, y en el mundo del crimen, a menudo se cortan hebras sueltas. Los rumores sugirieron que, según los informes, informó a colegas para escapar de las acusaciones anteriores. En 2007, la policía española nuevamente invadió sus operaciones, acusándolo de fraude, posesión ilegal de armas y lavado de dinero, aunque ninguna condena se ha hecho realidad. Con la influencia de David Hunt todavía colgando sobre Essex, Palmer ya no era el magnate intocable, sino un hombre marcado por su pasado, un objetivo fácil en un juego donde la lealtad era efímera y traición, una cuestión de tiempo. La escena del crimen, expuesta a los caprichos del clima inglés, se ha convertido en un campo de expertos. La lluvia de junio y el calor intenso degradaron la evidencia crucial: salpicaduras de agua diluidas por agua, huellas borradas por la tierra húmeda, posibles fragmentos de ADN donde se instaló vigilancia en la cerca. Los crímenes al aire libre, como los investigadores de Essex pronto encontraron, son una pesadilla forense. El viento dispersa las fibras, los animales perturban rastros y el tiempo erosiona lo que queda. El retraso de 6 días entre el crimen y el descubrimiento del cuerpo, ola fatal, marcas de neumáticos, herramientas descartadas o cualquier otra pista física probablemente perdida en el lodo o fueron barridas por la rutina de mantenimiento del jardín. Las 5 balas recuperadas del cuerpo de Palmer ofrecieron una esperanza frágil de identificación a través del ADN de contacto, pero el manejo inapropiado durante la recolección y la exposición a elementos redujeron drásticamente sus posibilidades. Este vacío forense le dio al asesino una ventaja que los detectives aún luchan para superar. La pista estaba fría desde el principio. La muerte de Palmer no fue un acto aleatorio. Su vida, construida sobre oro, fraude y secretos, había acumulado enemigos en 2 continentes, desde Londres hasta los callejones oscuros de Tenerife. El momento del asesinato fue revelador. En 2015 se acercó un juicio por fraude en España, presionándolo para colaborar con las autoridades. Los rumores del inframundo, amplificados por el Daily Mail ese año, lo señalaron como un posible denunciante, especialmente después del caso Matt de 1987, cuando supuestamente negoció información a cambio de inmunidad. Los susurros ganaron fuerza con sus recientes problemas legales. En Southfield, un pueblo donde Bentley se estacionó junto a establos, un crimen tan audaz era
era impensable. Pero el escape del asesino, probablemente sobre la cerca sin testigos, reveló una verdad más oscura. Esa fue una obra realizada por alguien profundamente conectado al mundo criminal de Palmer. Este no fue un asesinato por impulso, sino una ejecución profesional, con raíces que se extendieron desde la soleada Costa del Sol hasta las propiedades oscuras de Essex. En Marbella, donde los sicarios negociaron en silencio y la ley del inframundo dictaba las reglas, y en Essex, donde el crimen organizado todavía estaba temblando a la sombra de David Hunt, las razones de la muerte de Goldfinger entrelazadas. Su asesinato coincidió con otro crimen audaz, el robo de Hatton Garden en abril de 2015, cuando se tomaron 14 millones de libras en joyas del corazón del distrito de diamantes de Londres. Las fuentes del inframundo, amplificados por el libro de Wesley Clarkson, The Curse of Brink's-Mat, fueron vinculados a Palmer, a los mentores de asalto, especialmente a la familia Adams, la unión de Londres más temida. Clarkson declaró que Palmer siguió comprometiendo documentos, registros bancarios, escrituras de propiedad y evidencia que ató al clan Adams al Hatton Garden Money, escondido en las arcas en Tenerife. Con su juicio en España acercándose, el temor de cambiar estos secretos para la misericordia puede haber sido el fusible para el asesinato preventivo. La coincidencia de las fechas, solo 2 meses después del robo, plantea una pregunta inquietante. ¿Goldfinger fue silenciado para proteger a los delincuentes más poderosos de Londres? No hay evidencia concreta, pero el alcance de la familia Adams hace que esta hipótesis sea terriblemente plausible. Sin embargo, una pregunta persistió. ¿Quién ordenó la ejecución? Costa del Sol, apodada Costa del Crimen en 2015, fue un imán para los forajidos europeos. Detrás de las lujosas marinas y baladas en Marbella, los traficantes, los mafiosos y las pandillas británicas estaban ocultos. Palmer, que había perdido millones con esquemas de tiempo compartido en Tenerife, no era extraño para ese mundo. Su red, 122 empresas, 60 cuentas bancarias, lavado de dinero durante años creando enemigos en toda Europa. La especulación cayó en el cartel de Kinahan, una unión irlandesa activa en el tráfico de drogas en Marbella. Su presunto sicario, Imbra Arauz, un ex ejército estonio, fue investigado pero nunca acusado. La conexión con el cartel permaneció sin aparato y la policía española, limitada por el código de silencio del inframundo, ofreció poca ayuda. De vuelta a Essex, surgió otro nombre, David Hunt, compañero Long. Su imperio prosperó en los pubs y los muelles de Tilbury de Romford, un territorio que Palmer ha conocido bien desde Brink's-Mat. Los rumores sugirieron que sus cuentas en alta mar lanzaron dinero de casa a través de propiedades españolas, pero no se probó nada. El juicio de 2015 alimentó las sospechas. Si Palmer hablaba, cifras como Hunt podrían estar expuestas. Aún así, no hay evidencia sólida que lo conecte con el eco de su influencia. Las razones se alinearon. El juicio de Palmer amenazó con los carteles de Marbella y los jefes de Essex. Una ejecución profesional, ya sea encargada de España o del Reino Unido, sugirió un miedo compartido. Goldfinger sabía demasiado. La precisión del asesino, disparos silenciosos, ninguna evidencia forense que quedó atrás, apuntó a un contrato, posiblemente facilitada por las conexiones del inframundo. Hunt, en su base en Essex, nunca enfrentó cargos, y el código de silencio de Marbella quemó las pistas. Sabemos que la clave está en el inframundo, dijo el detective Stephen Jennings a Express en 2018, lo que implica la existencia de un mentor inalcanzable. Costa del Sol proporcionó a los ejecutores, Essex, las razones, pero en ambos mundos, la lealtad era una ilusión, y se esperaban los secretos de Goldfinger. Murieron con él. Una década después de la ejecución de John Palmer en su jardín de Essex, su asesino sigue siendo una sombra. El equipo de casos no resueltos de la policía de Essex enfrenta un doble enemigo, el tiempo, que borra la evidencia, y el silencio de hierro del crimen organizado. 10 años después, ¿dónde está la búsqueda de justicia y por qué aún no ha terminado? Cuando Palmer cayó el 24 de junio de 2015, con 6 balas silenciosas en el cuerpo, la investigación comenzó a tropezar. Los disparos se confundieron inicialmente con cicatrices quirúrgicas. Cuando salió a la luz la verdad, la pista ya estaba fría. La policía de Essex se reorganizó, compilando más de 700 líneas de investigación, cientos de testimonios y 1.400 documentos. Se rastrearon vehículos cerca de la propiedad, analizaron imágenes de CCTV en las calles tranquilas de South Weald y buscaron la 6ª bala faltante. El alcance de la investigación excedió Essex. Interpol colaboró con las autoridades españolas y lituanas, investigando los contactos de Palmer en Tenerife. En 2017, un residente sospechoso de 50 años en España fue arrestado y liberado sin acusaciones. Los detectives exploraron posibles conexiones con otros crímenes no resueltos
resueltos, como los asesinatos de Billy y Flaute Robinson en Tenerife, 2006, y Gary Lee en Marbella, 2010, pero no encontraron conexiones. La operación Alpine, realizada por la Agencia de Delitos Graves y Organizados de la base aérea Spade Adam para evitar la corrupción en la policía de Londrina, proporcionó montañas de datos, pero ningún avance decisivo. El estancamiento del caso no solo se debe al silencio, es una cuestión de oportunidades perdidas. La degradación de la escena del crimen al aire libre, como admitió la propia policía de Essex, dejó poca esperanza forense. El potencial del ADN en las balas se vio comprometido por la lluvia de 2015 y el manejo inadecuado, y desde entonces no ha surgido un avance digital, como los datos móviles. Mientras tanto, la pista de Hatton Garden permanece sin exploración concluyente. Los detectives investigaron los contactos de Palmer en Tenerife en busca de llamadas con la familia Adams, pero el sendero se perdió en Marbellas Omertá. Se presentó una canción de 2017 que involucra a un sospechoso de Tyneside con posibles vínculos con el robo, después de su liberación sin acusaciones. Estos cabos sueltos, junto con limitaciones forenses y miedo en el inframundo, mantienen el caso congelado, esperando a un informante dispuesto a romper el silencio. Sin embargo, el mayor obstáculo es la ley del crimen organizado en sí. Las 17.000 víctimas de los golpes de tiempo compartido de Palmer representaron miles de posibles razones. Met, complicado. Las acusaciones de la policía Met complicaron las primeras líneas de investigación. Una recompensa de 100.000 libras ofrecida por su compañera Christina Ketley sigue sin quejas. Los consejos llegan a través del portal en línea o el chat en vivo de la policía de Essex, pero ninguno condujo a la resolución del caso. Los avances forenses, como el análisis de ADN de contacto, podrían volver a visitar las 5 balas recuperadas, aunque la evidencia de 2015, ya comprometida, limita las posibilidades. A menos que un desertor del inframundo decida hablar, o que la tecnología innovadora revela qué tiempo y negligencia han borrado, el asesinato de Goldfinger seguirá como uno de los misterios más intrigantes y convenientemente sin resolver del crimen británico moderno. Las perspectivas estrechas, una brecha persiste. El forense digital, como el análisis detallado de los registros telefónicos, nunca se ha revelado públicamente. Mientras tanto, la Oficina Independiente de Conducta Policial, IOPC, absolvió a la Policía de Conducta Grave de Essex por el error inicial en la investigación, una decisión que, para muchos, sonaba como un eco distante del aplazamiento. Christina Ketley, la viuda que lleva el peso de una verdad de Dodge, todavía espera un descanso en el código de silencio del crimen organizado. Sola esperanza, frágil pero terca, depende de un desertor dispuesto a romper el omertá que protege a los responsables. Hasta el 18 de junio de 2025, el asesinato de John Palmer permanece sin resolver. Las líneas de investigación ahora se extienden más allá de las fronteras británicas, rastreando los bonos internacionales de la antigua, menos de la antigua, los misteriosos Tenerife y la Red Marva Networks, entidades que aparecen en documentos como sombras sin rostro. En 2023, una pista prometedora apuntaba al rendimiento de un equipo de exterminador de Europa del Este, pero la evidencia, como muchos, se disipó antes de ganar consistencia. El caso espera una instantánea, la denuncia de un informante, el resurgimiento de una prueba olvidada o un salto tecnológico capaz de descifrar lo que ha oscurecido el tiempo. La más mínima información puede ser decisiva, dice la policía de Essex, manteniendo la puerta abierta para testimonios anónimos o detalles aparentemente insignificantes. La apelación, por supuesto, quien detenga una pieza de este rompecabezas, un nombre, una fecha, un lugar, debe reenviarlo a través del sitio web oficial www.essex.pol.uk http://www.essex.pol.uk. Para Christina, cada día sin respuestas es una oración renovada. Su tormento solo terminará cuando alguien en algún lugar decida romper el silencio. ¿Y tú? ¿No sabes sin saberlo la clave para desentrañar este acertijo? Póngase en contacto con la policía de Essex. Hasta entonces, el caso de Goldfinger sigue como un oscuro recordatorio de que, en el inframundo, la justicia a menudo depende del coraje de quienes eligen hablar. Para sumergirse en los misterios del crimen británico, siga el crimen de pulso. Juntos mantenemos viva la búsqueda de la verdad, porque la justicia no tiene fecha de vencimiento.